de la cruz, que lo hacemos en esta época en que el mundo cristiano, la mayoría del mundo cristiano, le denomina la Semana Santa. Hemos querido aprovechar este tiempo para hacer un seminario del estudio de la palabra de Dios. Estamos contentos porque hay muchos hermanos que nos están siguiendo por el YouTube. Tenemos bastantes vistas, pero no tenemos muchas suscripciones. Les pedimos a los hermanos que por favor se suscriban porque eso nos va a ayudar a hacer más fácilmente transmisiones en vivo. Bien, para el día de hoy tenemos la lección número 3 para este martes 4 de marzo del 2023. El título de este tema es El mensaje del tercer ángel. Vamos a iniciar este estudio con una oración. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, porque nos permites por este medio conectarnos para el estudio de tu palabra. Te rogamos que nos acompañes, que nos asistas con tu presencia, con todos aquellos que puedan escuchar tu palabra, que puedas impresionarnos, que puedas consolarnos, alentarnos para tu pronta venida. Que tu Espíritu nos prepare, Señor, que tu Espíritu nos convenza de pecado, que podamos recibir el arrepentimiento y el perdón y tu fe, Señor, para salir victoriosos del pecado. Bendícenos en esta tarde, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema es el mensaje del tercer ángel. Las dos lecciones anteriores habíamos visto qué es la iglesia. Y ahora vamos a revisar, habíamos visto primero qué es la iglesia, luego habíamos visto el propósito de Dios para su iglesia. Y ahora vamos a revisar el mensaje del tercer ángel, que en este mensaje engloba el propósito que Dios tiene para su iglesia. Vamos a ver lo importante de este mensaje. Apocalipsis, el capítulo 14, del versículo 9 al 12. El tercer ángel acompaña a dos ángeles primeros que el uno anunció el inicio del juicio, el inicio de la administración de Cristo en el lugar santísimo. Y el otro ángel señala que aquellos que rechazan el evangelio eterno, que rechazan el inicio de la administración de Cristo en el Santísimo, aquellos que rechazan la obra que está haciendo de purificación en la expiación final, aquellos que no permiten que el Señor haga la obra aquí en el corazón, erradicando el pecado de ahí, aquellos que rechazan el evangelio eterno son llamados Babilonia por el mensaje del segundo ángel. Y miren ahora Apocalipsis 14 del 9 al 12, el tercer ángel dice lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el versículo 12 me gustaría llamar la atención de ustedes. El mensaje del tercer ángel proclama al mundo entero sobre la paciencia de los santos. El mensaje del tercer ángel proclama a viva voz con respecto a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dos características de los que son santos, dos características del pueblo de Dios. Los mandamientos de Dios, guardan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, incluido el cuarto mandamiento que habla del sábado, y la fe de Jesús. Esto es, el mensaje del tercer ángel es parte del evangelio eterno. No proclama el evangelio eterno una salvación por obras,
una salvación por los intentos de obedecer la ley de Dios. No, el mensaje del tercer ángel proclama una salvación por la fe. El pacto eterno dice que la salvación es por fe, pero esa fe es activa, es una fe viva, que en sí misma produce en el corazón del hombre frutos de obediencia, de santidad. El mensaje del tercer ángel proclama entonces los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y da una solemne advertencia a aquellos que lo rechazan, a aquellos que adoran a la bestia, a la imagen, y recibe la marca en su frente, en su mano. Para ellos es derramada la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Con esta bella introducción del Apocalipsis, capítulo 14, vamos a revisar algunos textos inspirados de la autora norteamericana Ellen White para que ustedes vean la profundidad y la amplitud que tiene este mensaje. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 334. El mensaje del tercer ángel y la preparación para la venida del Rey. Vamos a ver lo que dice. Los mensajes del primer ángel y del segundo ángel fueron anunciados durante el movimiento de 1844. Claro, en el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, cuando Jesús pasó al lugar santísimo del santuario celestial a iniciar la obra de purificación, la expiación final. Conforme está purificando el santuario en el cielo, Él hace una purificación del pecado aquí en la tierra, en el corazón de los creyentes. Continúa diciendo, a nosotros como siervos de Dios ha sido confiado el mensaje del tercer ángel, en el cual culmina la obra de los precedentes para preparar un pueblo para la venida del Rey. El mensaje del tercer ángel completa el mensaje de los dos primeros con el propósito de preparar un pueblo para la venida del Rey. Entonces, el mensaje del tercer ángel tiene el propósito de preparar un pueblo para la traslación, para ser llevados al cielo sin pasar por el valle de sombra de muerte. Los santos vivientes. Veamos otro texto inspirado. Primeros inscritos, la página 256. El mensaje del tercer ángel y el santuario celestial. Miremos esto. Muchos de los que aceptan el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo, y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino del santuario celestial. ¡Qué interesante! El mensaje de los tres ángeles y el tercer ángel están señalando al santuario celeste y la administración de Cristo en el lugar santísimo. El mensaje del tercer ángel se relaciona con el santuario celestial. Veamos otro texto interesante. Manuscritos inéditos, página 215. El mensaje del tercer ángel y el juicio investigador. Miremos lo que dice este texto. El propósito de Dios al dar el mensaje del tercer ángel al mundo es preparar un pueblo para que le permanezca fiel durante el juicio investigador. ¡Qué interesante! El pueblo que vivió en la época de 1844, en el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas, el pueblo que le siguió contempló a Cristo Jesús pasando del lugar santo al santísimo, iniciando la obra de expiación final. Y en 1844, con la expiación final, se inicia el juicio investigador. El Señor va a hacer juicio con todos los habitantes de esta tierra. Cuando Él venga, Él viene con los juicios dados a recompensar a cada uno según sea su obra. Al justo, una herencia en el cielo, y al injusto, la muerte eterna. El tercer ángel entonces nos prepara para pasar salvos durante el juicio investigador. Veamos otro texto, Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 666.
El mensaje del tercer ángel y la intercesión de Cristo. Claro, ya decimos que está en el santuario celeste, ¿no es cierto?, haciendo su obra. Miren cómo dice este texto inspirado. Los que habían aceptado la luz relativa a la mediación de Cristo, claro, la mediación de Cristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Aquellos que habían aceptado la luz relativa a la mediación de Cristo y la perpetuidad de la ley, descubrieron que esas eran las verdades presentadas en el tercer ángel. ¡Qué interesante! El tercer ángel nos anuncia una verdad, la ministración de Cristo en el lugar santísimo, en el cielo. Y se lo ve a él ministrando frente al arca del pacto, presentando ahí su sangre en favor de los pecadores. Pero si vemos dentro del arca del pacto está ahí la santa ley de Dios y el cuarto mandamiento. De manera que el tercer ángel anuncia, señala, proclama el evangelio de Cristo en el santuario celestial, en el Santísimo, y proclama que la ley de Dios está vigente y el cuarto mandamiento el sábado también. Veamos otro texto, la educación cristiana en la página 484. Con respecto al mensaje del tercer ángel, la ley de Dios y la fe de Jesús. Bueno, dice el texto, el tercer ángel se lo vio volando en medio del cielo, proclamando, claro, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Juan vio la obra crecer hasta que toda la tierra quedó llena de la gloria de Dios. Con celo y energía intensificada hemos de llevar adelante la obra del Señor hasta el tiempo del fin. Entonces, el mensaje del tercer ángel proclama a viva voz los mandamientos de Dios que están vigentes, incluido el sábado, y la fe de Jesús. Dos características de los santos. La salvación por fe, una fe viva, recibida en el corazón, le mueve al hombre a obedecer y exaltar los santos mandamientos. Veamos otro texto inspirado, manuscrito 437, está en el libro La Educación, en la página 171, el mensaje del tercer ángel y la justificación por la fe. Este es un texto posiblemente que a muchos les sorprende, les inquieta, pero hermanos, no hay que sorprenderse, no hay que asustarse de esto. Si es que la hermana Huay dice que el tercer ángel proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, está hablando del pacto eterno. Y el pacto eterno es la justificación por la fe. Y hay una parte del evangelio eterno que debe ser predicada, que es el mensaje del tercer ángel. De manera que cuando el tercer ángel anuncia los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, eso es justificación por la fe. Miren lo que dice, muchos que estaban preocupados por este tema, por este asunto, le preguntaron a la hermana Juárez. Veamos lo que dice. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de justificación por la fe ¿es el mensaje del tercer ángel? Y yo les he contestado, ¿es el mensaje del tercer ángel en verdad? Por supuesto que sí, no hay de qué asustarse. El mensaje de justificación por la fe está dentro del mensaje del tercer ángel. Así que, como dice la hermana Elena, es, en verdad, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Vamos a ver otro texto del conflicto de los siglos, página 451. El mensaje del tercer ángel y la causa de la demora. Esto también es otro que inquieta a muchos y preocupa. Muchos dicen, no estamos ni demorados ni atrasados. Muchos dicen, simplemente no es el tiempo. Pero traten no de poner argumentos humanos, sino veamos lo que dice la autora inspirada, a ver si es que nosotros debemos esperar la sola gobernabilidad de Dios, dejándole a Él la responsabilidad para cuando Él determine en su segunda venida, que no ha sido revelada a ningún hombre. El tiempo de su venida no está revelado. Si no está revelado, entonces el Señor me ha dejado a mí, a ustedes, al mundo, la responsabilidad, si ejercemos fe, anhelamos su venida, apresurar su venida. Y si somos incrédulos, demorar su venida. Y cuando yo me enfrente en el juicio y cuando le pregunte al Señor, Señor, ¿ya viniste?
Y hice yo todo el esfuerzo para que vengas pronto. Y Señor, ya estás aquí. ¿Qué pasó con los tiempos? El Señor me va a decir, sin duda, no hay problema, porque yo sé los tiempos, yo conozco el tiempo. Pero a mí y a ustedes, hermanos, nos ha dejado la responsabilidad de predicar el mensaje con una fe sincera para apresurar la venida, y si no ejercemos, hemos de atrasar su venida. Pero cuanto al tiempo, el Señor lo sabe, eso yo no lo sé. Miren lo que dice, Conflicto de los Siglos, página 451. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Este texto inspirado, sencillo, nos señala que si hubiésemos aceptado el mensaje del tercer ángel en verdad, lo hubiésemos predicado en el poder del Espíritu Santo, el evangelio hubiera sido derramado en el mundo entero con la gloria del ángel de Apocalipsis 18. Todos hubieran sido amonestados, la obra terminada, y Jesús ya hubiera venido a esta tierra y los santos llevados al cielo. De manera que hay que aceptar este sencillo testimonio y aceptarlo por fe humildemente. A ustedes y a mí el Señor nos ha dejado la responsabilidad de ejercer fe, anhelar su venida, apresurar su venida. Y si somos incrédulos, vamos a demorar su venida. Eso en nada afecta el conocimiento, en nada afecta que el Señor sepa el día y la hora, que es una variable que ningún hombre la conoce. En nada afecta. Veamos otro texto inspirado. Primeros Escritos, página 118. El mensaje del tercer ángel y el zarandeo. Vi luego, dice, el tercer ángel. Me dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. ¡Qué interesante! El tercer ángel produce una obra de separación, una obra de zarandeo. Separa el trigo de la cizaña, separa los justos de los injustos. Y a los justos el tercer ángel los sella, los ata para el granero celestial. ¡Qué interesante! De manera que si es que aceptamos el mensaje del tercer ángel, si creemos en su predicación, si lo vivimos, lo atesoramos en el corazón, hermanos queridos, cuando el tercer ángel haga la separación entre los que lo aceptan y los rechazan, los que lo acepten serán sellados o atados para el granero celestial, para la segunda venida. Veamos otro texto inspirado, manuscrito 34 de 1897. Está también en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 334. El mensaje del tercer ángel y el sello del Dios vivo, como ya hemos visto en esta lámina anterior. Veamos lo que dice ahora. El sábado es el tema que probará a todos. Es la línea de demarcación entre los leales y los desleales. Entre los fieles y los transgresores. Este es el sábado que Dios ordenó. Y los que aseveran ser observadores de los mandamientos, los que creen que ellos están ahora bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel, verán la parte importante que el sábado del cuarto mandamiento tiene este mensaje. Es el sello del Dios vivo. El mensaje del tercer ángel que proclama la ley de Dios está proclamando el sábado, el cuarto mandamiento, y ahí está la señal de autoridad divina. Es el sello de la ley, en donde se proclama que Dios es creador.
El que acepta el día sábado acepta la señal de que Él es el Creador, acepta la señal de que Él ha sido justificado por la fe. Veamos otro texto inspirado, Historia de la Redención, página 402, el mensaje del tercer ángel y la marca de la bestia. Claro, en el transcurso de esta gran controversia se desarrollan dos clases de personas distintas y opuestas. Una adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca. Por lo tanto, acarrea sobre sí misma los terribles juicios anunciados por el tercer ángel. La otra, en marcado contraste con el mundo, guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí hay solo dos tipos de personas distintas y opuestas en este último tiempo. Unas, las que recibirán la marca de la bestia, las que adorarán a la bestia, a su imagen, y la otra, los que recibirán el sello de Dios. Los que reciban la marca de la bestia serán marcados para el castigo eterno. Los que reciban el sello del Dios vivo estarán señalados para la traslación para el cielo. ¿Qué tan importante es entonces el día de adoración? ¿Es el sábado o es el domingo? Pues ya lo ven, es sumamente importante. El sábado le señala al hombre que Dios es el creador. El sábado reconoce que Dios tiene el poder suficiente para transformar mi vida, para hacer de mí un nuevo hombre. Así como Dios creó en los inicios con la palabra de su poder los cielos y la tierra, así hoy promete crear en mí un nuevo corazón y poner espíritu recto dentro de mí. El sello de Dios, el sábado, es la señal de que hemos sido justificados por la fe, de que vivimos en el pacto nuevo, de que creemos en el pacto eterno. Mientras que el que recibe la marca de la bestia, noten que es la marca de la bestia. La bestia es del sistema papal, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que en lugar del día sagrado del Señor, el sábado, trató de imponer un falso día de adoración el domingo. El domingo, en cambio, es la marca de la autoridad papal. Y todo aquel que a sabiendas decide guardar el domingo, se marca con la marca de la bestia y adora a la bestia, al papado. Y hay un concepto interesante aquí. El papado recibió una herida mortal en 1798 con la Revolución Francesa, pero su herida mortal está siendo sanada. Los Estados Unidos de Norteamérica es señalado como la imagen de la bestia, porque los Estados Unidos de Norteamérica, siendo un país político, teniendo en su constitución, proclamando libertad, proclamando igualdad, sin embargo, yéndose contra su propia constitución, los Estados Unidos de Norteamérica, siendo un poder civil, se unirá a la iglesia protestante en los Estados Unidos y habrá formado una imagen de la bestia, una imagen de lo que era el papado en la Edad Media. El papado en la Edad Media era una iglesia estatal. El papado era un sistema político religioso. Cuando los Estados Unidos haga que en su país se una el poder político y religioso de los protestantes, habrá formado la imagen de la bestia. Y claro, la imagen de la bestia tiene un número 666, porque en la imagen de la bestia confluyen tres poderes religiosos mundiales. Un 6 para el papado, otro 6 para los protestantes apóstatas que se niegan a reconocer el día sábado, y otros 6 para todos los poderes espiritistas del mundo. Todos ellos se unirán en el movimiento económico rechazando el sábado y la ley de Dios y la fe de Jesús. Pero como vimos, hay otro grupo que en cambio fieles recibirán el sello del Dios vivo, guardando por la fe el día sábado. Veamos otro texto inspirado, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 288.
El mensaje del tercer ángel, la última amonestación. En un sentido muy especial, dice este texto, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel, unido con la voz del cuarto ángel, constituyen la última amonestación a un mundo que perece. El ángel de Apocalipsis 18, cuando se una al el ángel de Apocalipsis 14, cuando se una al ángel de Apocalipsis 18, ambos se unirán y darán la última amonestación a un mundo que perece. Veamos otro texto, Historia de la Redención, página 402. El mensaje del tercer ángel, la más temible amenaza. La más temible amenaza jamás dirigida a los mortales está contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado terrible el que acarrea la ira de Dios sin mezcla de misericordia. No se debe dejar en tinieblas a los hombres con respecto a este importante asunto. La amonestación contra tal pecado debe darse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios, para que todos sepan por qué se los inflige y tengan la oportunidad de escapar de ellos. Si bien es cierto, es la más solemne, la más terrible amenaza dirigida al mundo, sin embargo, el Señor no cumplirá esta amenaza, no derramará sus juicios sin mezcla de misericordia, sin que antes haga conocer al mundo, sin que antes el mundo conozca, sin que antes el mundo tenga la oportunidad de arrepentirse. Qué bondadoso, qué misericordioso el Señor. Veamos otro texto, Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 666. El mensaje del tercer ángel y la santificación. Conforme vaya acercándose la tempestad, hay muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Hermanos, no solamente hay que profesar creer en el mensaje del tercer ángel, sino hay que vivirlo. Hay que ser santificados por el Espíritu Santo mediante la obediencia a la verdad. Por la fe, el pueblo de Dios puede obedecer. Veamos otro texto inspirado, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 327. El mensaje del tercer ángel y la reforma pro salud. Vamos a ver qué relación tienen. Cuando es adecuadamente dirigida, la obra pro salud es una cuña de entrada que abre el camino para que otras verdades alcancen el corazón. Cuando el mensaje del tercer ángel sea recibido en plenitud, a la reforma pro salud se le dará un lugar en las deliberaciones de la junta directiva de la asociación, en la obra de la iglesia, en el hogar, en la mesa y en todos los acuerdos familiares. ¡Qué maravilla! El mensaje del tercer ángel está vinculado con la reforma pro salud. Veamos otro texto. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 327. El Evangelio de Salud tiene hábiles abogados, pero su obra ha sido muy dificultada debido a que muchos pastores, presidentes de asociaciones y otras personas que están en puestos de influencia han dejado de dar al asunto de la reforma pro salud la atención necesaria. Muchos dirigentes de alta influencia le han dado la espalda a este mensaje. Han dicho, esto no influye en mi espiritualidad. Esto de la reforma pro salud es opcional. No tiene nada que ver con la salvación. Pero no, hermanos queridos, no es así. No la han reconocido en su relación con la obra del mensaje como el brazo derecho del cuerpo. La reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Están vinculados como el cuerpo al brazo. La reforma pro salud sirve para proteger al cuerpo. Sirve para abrir la puerta de las almas necesitadas. Es como una cuña que permite luego llevar el evangelio. Es un asunto importante. Testimonios para la Iglesia, Testimonios 2, página 56. Los que profesan estar preparándose para la traslación no deberían ser carnívoros.
Así dice la hermana Elena. Los que están preparándose para la traslación, los que estamos llevando adelante el mensaje del tercer ángel, los que profesamos, los que queremos prepararnos para el cielo, deberíamos haber dejado ya el consumo de carne. El ministerio médico, página 209, el mensaje del tercer ángel y la obra médico-misionera, así como la reforma pro salud que muchos profesamos y la llevamos adelante, el Señor también, junto con la reforma pro salud, ha establecido la obra médico-misionera con sanatorios, con médicos misioneros, con enfermeros. Miren lo que dice: los que trabajan en nuestros sanatorios deben recibir enseñanza con relación al tema del sábado, como la gran prueba para este tiempo. Dios desea que su pueblo vincule la obra médico-misionera con el mensaje del tercer ángel. Esta es la obra que restaurará la imagen moral de Dios en el hombre. Vamos a otro texto. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 130. Se me ha indicado que una de las principales razones por las cuales debe establecerse restaurantes higiénicos y salas de tratamiento en los grandes centros es porque por este medio se atraerá la atención de hombres importantes al mensaje del tercer ángel. Entonces el mensaje del tercer ángel tiene vinculación con nuestros sanatorios, con nuestros restaurantes y con las pequeñas salas de tratamiento que pueden estar adjuntas a los restaurantes en las grandes ciudades. Veamos un texto de Ministerio de Publicaciones, página 63, el mensaje del tercer ángel y las casas editoras. Se me ha pedido que declare a nuestras casas editoras: elevad el estandarte, elevadlo, proclamad el mensaje del tercer ángel para que todo el mundo lo oiga y sepa que hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Que nuestras publicaciones presenten el mensaje como testimonio a todo el mundo. Vamos a ver otro texto, la Educación Cristiana, página 91. El mensaje del tercer ángel y las instituciones educativas, la reforma educativa. Sabemos que existen escuelas que dan oportunidades para instruirse en las ciencias, pero queremos algo más que esto. La ciencia de la verdadera educación es la verdad, la cual ha de quedar grabada tan profundamente en el alma que no pueda ser borrada por el error que abunda por doquiera. El mensaje del tercer ángel es verdad, luz y poder, y el presentarlo de manera que produzca las debidas impresiones en el corazón debe ser la obra de nuestras escuelas, tanto como de nuestras iglesias, del maestro como del ministro. De manera que el mensaje del tercer ángel debe enseñárselo en nuestras escuelas. Hermanos queridos, hemos visto que la obra del tercer ángel es amplia. Tiene que ver con todas las instituciones que ha levantado el Señor en su iglesia y tienen todas ellas el propósito de preparar a un pueblo para que pueda ser trasladado sin ver la muerte en la segunda venida. El mensaje del tercer ángel va a llevar al hombre a la consagración, a la santidad, a la purificación, a fin de que el hombre pueda reflejar el carácter de Cristo a la plenitud, reciba el sello de Dios, se derrame sobre ese hombre la plenitud de la lluvia tardía, se proclame el evangelio al mundo y pase por la época de las plagas sin que la muerte le toque, y le esperará a Cristo vivo en la segunda venida. Hermanos queridos, les agradecemos a todos ustedes, a Dios principalmente, por darnos esta oportunidad, y a ustedes porque se han podido conectar con nosotros a través del canal de YouTube. Les pedimos a todos, no se olviden de suscribirse a fin de que nos faciliten la transmisión en vivo de estos estudios. Vamos a despedirnos con una oración. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por estas palabras de consuelo, de aliento, de esperanza que nos das
Te rogamos que nos ayudes a prepararnos para tu pronta venida. Te rogamos que este mensaje tan precioso del tercer ángel nos prepare para el traslado, Señor, nos prepare para ser llevados al cielo. Bendícenos a todos los que nos hemos conectado, a todos los que reciban este estudio, a tu iglesia en el mundo entero, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Les invitamos para que se conecten con nosotros el día de mañana. Un abrazo.